realmente estamos frente a una eminencia, y yo diría a una autoridad con un liderazgo de mucha influencia, ya que en palabras del doctor John Maxwell, él dice que el liderazgo no es de cargos o posiciones, sino de influencia. Debe ser orgullo para el Perú tener personalidades como él. Presidente, esta es una sesión muy importante. Todos sabemos de los postulados y las enseñanzas muy ilustrativas del doctor Hernando de Soto respecto a la legalización, a la formalización. Me parece muy importante. El Perú, si pudiera tomar nota de esto, seríamos un país cada vez más ordenados, más formales, más distintos. Pero resulta que acá se dan las cosas a la inversa. Por ejemplo, la familia Vaca y Madre de Dios, menciono la familia porque es un ícono, es conocido a nivel nacional e internacional. Ellos son legales, son formales. Sin embargo, se ha concesionado la parte del terreno donde ellos están y se ha entregado a otras organizaciones o empresas. Y entonces, miren, cómo en el Perú sucede al contrario. A quien es legal, a quien es formal, se le hace ilegal ahora. Entonces, ellos están luchando por todo eso. Y yo, por supuesto, presidente empezaría y dejo a vuestra consideración. Está aquí la señora Maruja Vaga, que podría tener uso de la palabra en 1 o 2 minutos. Dejo a vuestra consideración. Pero sigo hablando, presidente. Es más, en Madre de Dios, y ayer mostré en la Comisión de Energía y Minas, se ha entregado una concesión, y reservo el nombre, mejor. Es una organización, una empresa, proyección internacional. Se ha entregado una concesión a perpetuidad, más de 21.000 kilómetros a perpetuidad, con una cooperación, una inversión inicial de 10.000 millones de dólares, con proyección a 100.000 millones de dólares. Ahora, entonces me pregunto, ¿es para ahogar a estos pequeños trabajadores, mineros artesanales, pequeños mineros, como el caso de la familia Vaca, y otros tienen la titularidad ya, porque vienen desde sus antepasados, y falsamente se ha creado todo un concepto para acusarles? No, de que son grupos económicos. ¿Por qué? Porque está el papá, la mamá, los hijos. Pero ¿cómo lo decimos así? De las grandes empresas que también descansen mano de familia. Eso no es el problema. Solo que se debe aplicar la misma medida y consideraciones para ambas, en ambos casos. Ahora, ahí se debe agregar, presidente, que eso de los 70.000 que tienen declaración de compromiso, al cual aludió el congresista Romero, que están pues mostrando su voluntad de formalizarse y avanzar, el Estado está implementando una política y todo un sistema represivo, persecutorio, discriminador y asfixiante. ¿Por qué? Porque miren, no es que a ellos, como falsamente se ha hecho creer últimamente con firmar acuerdos y actos, sino que ya el 19 de marzo, miren cómo trabajan las fechas, 19 de marzo, 19 de abril, ha salido una resolución directoral número 025-2014, ¿qué dice ahí? Atención al Perú, que, entre otras cosas, primero leo los considerandos, que las personas naturales y jurídicas que presentaron, no dice que presentarán, sino las que ya presentaron sus declaraciones de compromiso ante los gobiernos regionales para que posteriormente sean ingresadas en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos, aprobado por resolución número tal, ¿qué dice ahí? Sigo leyendo. Y que luego de verificarse el incumplimiento tanto de estos requisitos establecidos por la ley de los compromisos suscritos por el sujeto en días de formalización, se procederá a la cancelación de la acotada declaración de compromiso y a la cancelación de su inscripción en el registro nacional correspondiente, quedando el declarante excluido del proceso de formalización. No dice se vence el plazo. Otra cosa sería si sale la resolución el 19 de abril, se vence el plazo. Bueno, ya quedan los 70.000 y los que no pudieron ya se venció. Si no dice cancelar a los que ya habían tenido su declaración de compromiso. Esto es peligroso para el Perú. Es más, se crea una política, un sistema donde se hace creer, a veces mediáticamente, a veces por comunicados, se ha empoderado, en este caso sí, usando las palabras de los dos otros, pero no a la población legítima, sino a un sistema, a un gobierno que implementa una política de represión y persecución, porque miren,
También se ha hecho creer la figura un alto comisionado. Bueno, como suena alto, suena pues grato a los oídos, una alta investidura, pero no es así. Nosotros, el Congreso, siempre en varias sesiones donde hemos estado en diferentes comisiones, no dialogamos con los asesores o los técnicos. Podemos escuchar en términos de recibir una opinión, pero por el nivel de investidura y de responsabilidad, siempre conversamos y citamos a los ministros. ¿Sabe lo que hemos estado incurriendo en una falta? Susceptible de corregir, desde luego. Es que la resolución 200, resolución ministerial de la PCM 234, se resuelve. ¿Qué se resuelve? Aceptar la renuncia del señor Enrique Wilfredo Álvarez Mendoza como asesor de la PCM. Segundo punto, ¿qué se resuelve? Designar al señor Daniel Belisario Urresti Helera como asesor del despacho ministerial de la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, miren, qué bárbaro. No digo que nos han engañado porque sería vergonzoso, pero sí ha pasado. Hemos estado conversando con un funcionario, cuando en otras comisiones decimos no podemos aceptar ni asesores, y muy respetuoso estos caballeros se han retirado. Debemos conversar con el ministro, con el premier. Mire, qué engaño, se ríen en la cara del Congreso. Pues a partir de hoy, habiendo tomado conocimiento de estos presidentes, yo voy a proceder, dentro del marco que me permite la ley y los procedimientos parlamentarios, a no solo cuestionar, sino hacer los reclamos bien sustentados de acuerdo a todas las normas que corresponden. Presidente, no sé si usted permite. Está solicitando una intervención. Mucho gusto, presidente Ángel Neira y luego la congresista María Soledad. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Continúo diciendo que en esta dinámica de recibir y dar es muy importante, porque uno se alimenta y se retroalimenta, y creo que personas quienes estamos acá apreciamos diferentes puntos de vista, porque no hay otra manera en otro lugar para conocer y tomar conocimiento de todo eso. Muy importante dentro de la parte de todo lo que uno puede recibir como información. Presidente, yo mencionaba, acaba de decir el congresista Neira, Madre de Dios, espero, como suena el nombre, Madre de Dios, Dios encuentre, protegido y amparado a esa población social, porque podría ser un lugar de una convulsión infrenable. Está mandando policía, ejército, ya la asociación de grifos ahí se está cancelando los grifos, la familia va, otros mineros, diferentes personas, por eso es que pedía en su momento, como usted lo considera, presidente, pero es más, para ir redondeando la idea. Acá no solo, y lo hago a propósito porque el señor Hernando de Soto, como una persona analista, no solo de la realidad nacional, sino internacional, quería hacerle una pregunta respecto a la trascendencia de esta problemática social hacia otros países. Porque en la política que está implementando el gobierno, no solo está afectando a los mineros artesanales, medianos, o como más les llama él, ilegales. Los ha convertido en ilegales con todo un sistema de normas y todo lo demás. Sino que también hay un plan para interditar, en otras palabras, dinamitar, destruir las plantas procesadoras. Y es más, y aquí va un poco la explicación para repetir la pregunta del doctor de Soto. La semana pasada vino una empresa extranjera que exporta oro, compra en el Perú y exporta al extranjero, Brasil, otros lugares, países europeos, árabes. Ya, tienen oficina en Estados Unidos. Entonces, ¿a qué vinieron al Congreso? A conversar, como se debe buscar otros congresistas, hablamos con otro congresista más también, porque ellos tienen 2 años exportando con todos los papeles bien en regla, como una empresa extranjera que tiene oficina en Estados Unidos, en Perú y en otros países, y han estado exportando su oro normal. Pero hace unos 3 o 4 meses le han retenido en el aeropuerto más de 15 millones de dólares, kilos de oro, que no los puede sacar. Han preguntado a través de un estudio de abogados a la SUNAT y la SUNAT no les da ninguna razón, ocultamiento de información. Han preguntado por todos los medios del más alto nivel y se cierra el gobierno de la SUNAT y aduanas de dar la información. ¿Qué han hecho? Han contratado un estudio de abogados muy famoso en Estados Unidos para que resuelva este caso. Y es más, entre todo este proceso, ya hay una queja en el Capitolio de Estados Unidos respecto a por qué el Perú, habiendo firmado un TLC y habiendo, con antecedentes, enviado en exportación su oro normal,
a estas compañías totalmente formales se les retiene el oro sin ninguna explicación. La pregunta aquí está, entre todo lo que he dicho, si hay repercusión, habría repercusión nacional, internacional, hacia otros lugares respecto a toda esta problemática, porque nos están llevando al Perú a que este problema no solamente se focalice en cierto pueblito, región o comunidad, a veces como se quiere subestimar, que hemos escuchado en diferentes momentos y partes, sino que hay una trascendencia y una gravedad al respecto. Por eso, presidente, yo le agradezco su amabilidad y otra vez dejo a su consideración lo que mencioné respecto a la familia Vaca. Y gracias, doctor Mendoza. Gracias, congresista Julio Rosas. El pedido lo vamos a ceder, pero cuando culminamos, colega congresista, antes de ceder la palabra al doctor Fernando de Soto, voy a dar cuenta de la licencia que nos ha enviado el congresista.